Estamos en una nueva era en nuestras instituciones en Clínica del Country y Clínica La Colina. Es por eso que creamos Enfocados, un programa de educación continua liderado por la Unidad de Cuidado Intensivo especialmente para ti. Buscamos unificar conceptos y homogeneizar procesos como un equipo multidisciplinario. Con lo cual, lograremos mejorar la dinámica de la unidad y garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Te esperamos. Seguiremos con nuestro compromiso permanente en la búsqueda de la excelencia académica para así prestar un servicio memorable a los pacientes y sus familias. Muy buenas noches a todos, agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida a nuestros ciclos de webinars de la Clínica del Country y Clínica La Colina. La noche de hoy nos encontramos en nuestro espacio académico habitual llamado Enfocados. Para nosotros es un placer nos acompañen y el día de hoy contaremos con la ponencia del doctor Miguel Gómez, especialista en medicina intensivista y cuidado paliativo de Clínica del Country, y el doctor Jorge Martínez, especialista en medicina de urgencias y cuidado intensivo de Clínica del Country. Nuestros conferencistas del día de hoy, quienes nos tienen preparado el tema de cardiomiopatía inducida por sepsis. Quiero agradecer a nuestros líderes que nos acompañan en la noche, el doctor Santiago López, gerente general de nuestras clínicas, seguido de la doctora Ana María Quijano, directora médica encargada, quienes nos darán sus palabras de apertura. Asimismo, la doctora Carolina Guarín, jefe de medicina crítica y trasplante renal, quien lidera este espacio académico y nos presentará a nuestros conferencistas invitados y moderará las preguntas y respuestas. Les cedo la palabra a nuestro gerente general, el doctor Santiago López. Doctor López, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros de nuevo, prolongando un día que seguramente ha sido agobiante para todos, pero yo creo que en el escenario académico y de discusión de casos siempre estaremos muy prestos a aprovechar el tiempo. Como todos los temas que organiza Carolina y el grupo de cuidado intensivo, me parecen son temas de mucha vigencia, sobre todo porque yo creo que sepsis sigue siendo uno de los puntos en los cuales tanto la causística, tanto la incidencia como las complicaciones derivadas del impacto en órgano blanco serán siempre uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Siempre el reto de abordaje del paciente con sepsis y falla orgánica múltiple pues es
uno de los puntos más importantes en cuidado intensivo, desde la fase inicial de reanimación y desde todo el proceso de control de foco séptico y optimización de los diferentes sistemas que son comprometidos. El punto, digamos, de compromiso a nivel cardíaco seguramente trae unos retos importantes en diagnóstico y en tratamiento, y sobre todo también diagnósticos diferenciales, de manera que pues creo que es una buena cena académica la que hoy han programado, como insisto, en la cabeza de Caro y todo el grupo que va intensivo. Yo creo que esta definitivamente sigue siendo una oportunidad muy grande de debate académico que se ha venido además volviendo no solamente de uso local en las unidades nuestras y en nuestras clínicas, sino también sé que este es un evento que ya pues en otros niveles se viene disfrutando y se viene, digamos, creciendo. De manera que, pues, les invito a que hagan una muy buena discusión, a que la revisión del doctor Gómez y del doctor Martínez, pues, sea lo mejor aprovechada por todos ustedes. Les incentivo también a que sigan trabajando en estos espacios académicos que complementan en mucho y que dan un gran valor agregado. Yo sí creo que solamente atender pacientes vuelve muy rutinario si uno tiene el espacio de discusión y el espacio de aporte académico al cual se acostumbra, sobre todo en unidades de alta complejidad, en donde la discusión del paciente crítico siempre es un reto y siempre será lo que más le aporte en la sobrevida de nuestros pacientes. A todos muchas gracias y espero que tengan el mejor aprovechamiento del espacio. Muchas gracias. Gracias, doctor López, por sus palabras. Seguimos entonces con la doctora Quijano. Tiene unas palabras pequeñas de apertura para el grupo. Doctora Quijano, le cedo la palabra. Buenas noches a todos. Al igual que el doctor López, me uno a sus palabras y para mí es un honor también darles la bienvenida. Felicito y sigo apoyando a Carolina con este evento académico. Además me encanta ver cómo de casos reales que tenemos en nuestras unidades sale la necesidad de cada uno de estos temas. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Carolina. Bienvenidos y seguiremos apoyando estos eventos académicos. Que disfruten. Doctor y doctora, pues desde la unidad de cuidado intensivo muy felices de volver a estar aquí en Enfocados. Mensualmente esta reunión se ha convertido en nosotros una guía también para actualizar todos los protocolos y manejos que tenemos dentro de la unidad. Así que pues hoy muy orgullosa de presentar a dos de los intensivistas más académicos que tenemos. Miguel Gómez y Jorgito Martínez son excelentes médicos intensivistas. Miguel adicionalmente hace parte y es miembro del Foro Internacional de Cuidado Intensivo y adicionalmente hizo cuidado paliativo. Y Jorge es adicionalmente emergenciólogo y posteriormente hizo cuidado intensivo. Así que para mí es un honor presentar estos dos excelentes intensivistas y ojalá sea muy provechoso para todos nosotros esta gran presentación. Adelante Miguel y adelante Jorgito. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Carolina. Pues obviamente, como dicen, este tema sale secundario a un caso clínico que tuvimos en la clínica. Por eso decidimos hacerlo con Miguel, indagar, digamos, en este tema de cardiomiopatía inducida por sepsis. Siguiente. Bueno, entonces el temario que vamos a desarrollar en esta presentación básicamente es hablar algo del caso clínico inicial, enfocarnos en sepsis y choque séptico, corazón y sepsis, cardiomiopatía séptica, sobre todo las definiciones. Volvemos nuevamente a entrar al caso clínico cuando llegó a ECMO esta paciente. Después saltamos a tratamiento que hay en la literatura, desenlaces, pronóstico y futuro. Siguiente.
Bueno, entonces esta paciente nos llega el 11 de febrero del 2023 acá a la clínica, luego de un cuadro clínico que inició 8 días antes de astenia y anemia asociado a disfagia. Ella inicialmente consulta a medicina domiciliaria, donde dan manejo con claritromicina, pensando pues en una faringoamigdalitis, pero su evolución fue muy mala. 4 días después empieza con fiebre, hasta 40 grados, dice la paciente que lo registró, asociado a escalofríos, disnea y tos seca. Consulta a otra clínica de la ciudad de Bogotá, en donde pues formulan penicilina benzatínica, pues que seguíamos pensando en la parte de faringoamigdalitis, pero desafortunadamente persisten los síntomas y consulta a la clínica del Country. Siguiente. En la clínica del Country llega a urgencias ese día y los urgenciólogos pues toman los diferentes paraclínicos, en donde el primero que les quería mostrar es esta radiografía. Siguiente, la lee radiología como una neumonía multilobar, y con este hallazgo de esta radiografía, en urgencias deciden iniciarle piperacilina, tazobactam y claritromicina. Siguiente. La paciente está en observación, pero desafortunadamente, a pesar de la reanimación hídrica, a pesar de el antibiótico temprano, persiste con taquicardia, hace hipotensión que no responde al manejo volumétrico, por lo cual es comentada a la unidad de cuidado intensivo. Siguiente. Para ese momento, los gases arteriales que teníamos de esta paciente mostraban una acidosis metabólica con una disfunción pulmonar leve, una PAFI de 220, y un lactato normal. Siguiente. Dentro de los paraclínicos adicionales que tomaron en urgencias, con los cuales llega a la unidad de cuidado intensivo, encontramos un hemograma con leucocitosis y neutrofilia, anemia de volúmenes normales y trombocitopenia leve, 120.000 más o menos las plaquetas, electrolitos normales, la función renal para ese momento es normal, bilirrubinas elevadas a expensas de la directa y transaminasas también elevadas. Claramente, con esta radiografía que vimos previamente, sospechan desde urgencias una infección por coronavirus, por lo cual se le toma una PCR para COVID, la cual es negativa. Y hay otros exámenes importantes que queremos destacar, que es la troponina, que salió positiva, y un dímero D elevado. Con estos hallazgos, pues se le hace, siguiente, un electrocardiograma en el cual se evidencia un patrón de S1QTT3 que se ha descrito en varios reportes de caso y en varias revisiones, muy característico, digámoslo así, no patognomónico, de tromboembolismo pulmonar. Por lo cual, siguiente, se decide hacer un ecocardiograma, que en el ecocardiograma nos muestra una función sistólica y diastólica izquierda conservada para ese momento, con una FEBI del 62%. Hay un hallazgo importante que es un movimiento paradójico del septum, y las cavidades derechas están dilatadas con una sobrecarga crónica de presión, con una TAPSI de 19 que nos descarta, pues, digamos, la disfunción ventricular derecha y una aurícula derecha dilatada, con una insuficiencia tricuspidia moderada que nos da para medir una presión sistólica de la arteria pulmonar de 40 milímetros de mercurio, que nos hace pensar en hipertensión pulmonar secundaria y un derrame pleural izquierdo. Claro, con todos estos hallazgos, el primer diagnóstico que se le viene a la cabeza, además de sepsis, es un tromboembolismo pulmonar. Entonces se lleva a angiotac, el cual es negativo, pero pues sí describen los radiólogos unos infiltrados alveolares multilobares. Siguiente. Entonces, los diagnósticos de trabajo desde urgencias y en cuidado intensivo, pues inicialmente son choque séptico de origen pulmonar con un SOFA score de 5 puntos, que le da una mortalidad para una paciente joven, porque es una paciente joven, de 22 a 25%, con una neumonía multilobar grave, una disfunción ventricular por sepsis, se creyó en ese momento, y una faringoamigdalitis bacteriana en resolución. Tromboembolismo pulmonar que se descartó, y el otro diagnóstico que aparece pues en la historia clínica es descartar hipertiroidismo, porque básicamente llegó muy taquicárdica, diaforética, con fiebre, y se pensaba también en esta parte. Siguiente.
Entonces, para empezar, pues digamos nuestra discusión, obviamente hay que hablar de sepsis y la sepsis pues hay que definirla. Afortunadamente en el 2016 la sepsis se logró por fin definir con el consenso internacional para la sepsis y el choque séptico, el sepsis 3, en donde la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada de ese cuerpo o de ese huésped a la infección. Siguiente. Claro, además debe cumplir otro criterio que es que tenga un SOFA score mayor o igual a 2 puntos. Eso hace referencia a sepsis, pero choque séptico, hay un subgrupo de pacientes que están dentro de choque séptico, que son los pacientes más malos de sepsis, y para que cumplan para que cumplan el criterio de definición de choque séptico, se necesitan que cumplan lo de sepsis más hipotensión que no responda a la reanimación hídrica con cristaloides y que requieran un vasopresor. Y además que tengan un lactato mayor de 2. Siguiente. Pero ¿por qué es importante esto? Porque básicamente los pacientes con sepsis, algunos pacientes de iguales características, de igual edad, de iguales comorbilidades, estos pacientes se pueden presentar de diferentes formas. Y a eso hemos llegado en cuanto a la sepsis, en los diferentes fenotipos que podemos tener en la sepsis. Aquí en esta diapositiva vemos que para este estudio nos muestran 4 fenotipos, fenotipos alfa, beta, gamma y delta, dentro del cual el delta es el fenotipo más grave que compromete la mayoría de órganos, ¿sí? Y ya les voy a mostrar ahorita más adelante por qué básicamente estos fenotipos delta pueden comprometer mucho más los órganos. Entonces, no es lo mismo que yo tenga 2 pacientes de la misma edad con las mismas comorbilidades en choque séptico de origen pulmonar, que uno tenga fenotipo delta y otro tenga fenotipo alfa, porque va a ser el compromiso completamente diferente. Y esto básicamente es lo que nos muestran estos diferentes fenotipos. Siguiente, ¿en qué se expresan o en qué se traduce estos fenotipos? Se traduce en que esos fenotipos de mayor complicación delta, que pues obviamente van a expresar más marcadores de inflamación, como lo son interleuquina 6, interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral. Esto que vemos acá abajo son los diferentes estudios que han habido grandes de sepsis y choque séptico, en donde hemos podido medir estos diferentes marcadores inflamatorios, y vemos que en los fenotipos delta se expresa mucho más, por lo menos la interleuquina 6. Entonces esto hace que sea un fenotipo de mayor expresión de marcadores inflamatorios. Lo mismo aquí en la interleuquina 10, en los diferentes estudios se expresa mucho más. Acá vemos una característica del estudio PROCES en donde los marcadores, perdón, los fenotipos que marcaron para factor de necrosis tumoral fueron muy similares, pero en los diferentes estudios adicionales, pues sí hubo una gran diferencia entre el fenotipo de delta y los otros fenotipos. Siguiente. ¿Y esto en qué se traduce? Pues básicamente se va a traducir es en mortalidad. Aquí quiero que nos centremos en la línea azulita, que básicamente en cada uno de sus cuadros va a haber un estudio diferente, ¿sí? Y en los estudios diferentes nos va a mostrar que hay mayor mortalidad para estos fenotipos delta. O sea, estos pacientes con fenotipo delta que veíamos inicialmente comprometen más órganos, expresan mayor respuesta inflamatoria dada por los marcadores de severidad de la sepsis. Además, también expresan mucha más mortalidad. O sea, no es lo mismo tratar un paciente con neumonía de las mismas características con un fenotipo alfa a un fenotipo delta. Entonces, aquí nos hace pensar que muchos de los estudios que habíamos tenido previamente, pues obviamente no es que estuviesen mal seleccionados los pacientes, sino que no conocíamos estos diferentes fenotipos que expresaban en la sepsis. Siguiente. Pero ¿qué pasa con la sepsis y el corazón? Porque, pues, digamos, nuestro tema es el corazón y eso se ha venido estudiando hace rato. Este estudio es ya, digamos, de hartos años, un estudio del 2008 en el cual queremos averiguar cuál es la incidencia de estos pacientes con sepsis, bacteremia al final, tienen troponina positiva. Y
más adelante les voy a mostrar para qué la troponina positiva o por qué necesitamos descartar o confirmar que tenga una troponina positiva. Entonces, estos pacientes, ¿cuál es la incidencia de esa troponina positiva en los pacientes con bacteremia secundario a sepsis? Que no tengan enfermedad coronaria. El objetivo del estudio fue determinar la incidencia de esa troponina elevada en pacientes con bacteremia sin síndrome coronario agudo. Incluyeron 159 pacientes con bacteremia, 69 de los cuales tuvieron troponina positiva, que eso no es nada despreciable, 43%, casi la mitad de los pacientes que incluyeron, y de ese 43%, 26 pacientes fallecieron. O sea, un tercio de los pacientes que tuvieron troponina positiva alcanzaron a fallecer, o sea, una mortalidad bastante elevada para este tipo de pacientes. Claro, habría que entrar a ver qué tan severos estaban en cuanto a la sepsis y disfunción orgánicas diferentes al corazón. Pero centrémonos en el corazón, que básicamente la troponina nos va a servir para guiarnos en qué paciente puede llegársenos a complicar o qué paciente no puede llegársenos a complicar. Siguiente. Perfecto. Entonces, pues justamente para continuar lo que el doctor Jorge estaba mencionando, y es como de dónde viene realmente que todos estos fenotipos se hagan, digamos, cualidades en términos de la disfunción orgánica múltiple de manera diferente, porque alguien pasa una neumonía en su casa y porque otros llegan a tener inclusive choque circulatorio, choque renal, choque cerebral y demás, y se ve precisamente una interacción compleja que hay no solamente entre la parte macrohemodinámica, sino también a la misma definición del síndrome de disfunción orgánica múltiple, que se debe a muchas otras situaciones, especialmente inflamatorias. Entonces, como para recordar qué es una disfunción orgánica múltiple y cómo eso evoluciona a la falla orgánica múltiple, es que como todo síndrome es un conjunto de signos y síntomas que están caracterizados por una alteración profunda no solo en la hemodinámica global, sino también en la alteración de la perfusión orgánica con una marcada y desregulada respuesta inflamatoria que termina en la disfunción de múltiples órganos, que era como redondeando un poquito lo que el doctor estaba mencionando. Sin embargo, hay una pequeña controversia que no es tan pequeña y tan despreciable, y es que a pesar de que estos mecanismos son conocidos en términos de la apoptosis, la necroptosis, la piroptosis, la autofagia, que son modelos de muerte celular, también esa muerte celular cardíaca, cerebral, renal o de cualquier otro órgano no ha sido claramente evidenciada en los modelos de sepsis, por lo que realmente se ha planteado es un modelo más bien de hibernación celular o de supresión metabólica celular como posible hipótesis de dicha disfunción, por lo cual nuestra labor como médicos, como intensivistas y finalmente como todo el grupo que atiende pacientes en esta condición, pues nuestra función a la larga es mantener, digamos, la fisiología dentro de la medida de lo posible hasta que las células, digamos, lo digo de manera como de comentario, terminen de decidirse hacia dónde va a virar el paciente. Obviamente va a depender de nuestras terapias, y precisamente es la intención de nuestra labor. Y es que por plantearse como hibernación, tiene un criterio de reversibilidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto es solamente un pequeño ejemplo para mostrarles precisamente cómo es ese proceso de hibernación metabólica. Tenemos acá dos formas de morir. Un paciente donante, esos fueron muestras tomadas de tejido cardíaco de pacientes que por un lado eran donantes, como les menciono, de pacientes que fallecieron en un accidente de tránsito o en otro tipo de situaciones como la edad también, en los cuales esos mecanismos inflamatorios no se han dado de manera completa. Y a la derecha tenemos los pacientes sépticos, se los voy a ir mostrando. Entonces esto, digamos, la citación de este artículo me parece interesantísima porque vamos a ir viendo cómo desde la corteza hasta el núcleo del árbol, por decirlo de algún modo, los mecanismos celulares van cambiando. Miren que esta placa histológica no muestra cambios realmente muy significativos, excepto en el paciente séptico, un poco de hipertrofia y algo de hiperplasia también de los músculos, de las células cardíacas, de los cardiomiocitos, mientras que en el derecho no. En el derecho lo que tenemos realmente es una vacuolización de los citoplasmas. En general, esto no tendría mayor afectación. Incluso en el paciente séptico, miren que lo que estamos viendo es que no hay procesos de muerte celular como lo estamos viendo en el paciente donante.
¿Qué otras situaciones se pueden ver y que pueden explicar eventualmente la disfunción metabólica? En el izquierdo, si se dan cuenta, lo que está pintado, digámoslo así, o teñido con rojo, o con un rojo más refringente, son las conexinas 43. Recordemos que las conexinas 43 son las que permiten el intercambio a través paracelular de calcio y posteriormente la activación del inositol trifosfato y de los canales de reanodina y demás que permiten la contracción cardíaca un poco más elevada. Miren que en el paciente séptico la sobreexpresión precisamente de esos canales de conexina tipo 43 están no solamente en las membranas laterales, sino también en las basales. Recordemos que también la asociación excesiva de calcio intracelular, el cual no está normalmente en el citoplasma, sino que se encuentra condensado en el retículo sarcoplásmico, van a ser entonces posteriormente en esos aumentos muy severos del calcio que se produzcan la activación de varios mecanismos proapoptóticos y también de necrosis. Pero sin embargo, esto pareciera ser un modelo, digamos, más bien de adaptación y de aumento de contractilidad miocárdica de manera inicial con el fin de ahorrar energía. Lo que sí se ve en las microfotografías electrónicas es esto. Miren que en el lado del donante no hay realmente unos cambios muy relevantes en las estructuras ya estructurales, por decirlo de algún modo, dentro de la célula, sino que en el lado derecho, en el paciente séptico, lo que vemos ahí señalado con la flecha son vacuolizaciones mitocondriales, que son muy interesantes porque lo que nos está hablando es que sí hay una lesión, sí hay una ocupación, sí hay un edema mitocondrial, que es lo que explica la caída energética cardíaca. Y lo que vemos precisamente en varios estudios, no solamente está en este del Dr. Pro, en el Annals de Intensive Care, en el cual, si recordamos un poquito toda esa fisiología que aprendimos, es que la curva del aporte y el consumo de oxígeno hasta que llega eventualmente hasta el punto crítico de entrega, pues es donde vamos a ver la hiperlactatemia, la disfunción orgánica y demás. Y lo que se ha visto sí es que los pacientes que logran sobrevivir a un proceso de estos son aquellos que logran aumentar su metabolismo incluso en un 155% en términos no solamente del consumo de oxígeno, sino también en el consumo del ATP. Aquellos pacientes que entran en una fase aguda de choque y no logran aumentar su metabolismo basal a través de múltiples mecanismos son usualmente los que fallecen. O eventualmente hay algunos en los que llegan a su fase de resolución, logran aumentar su metabolismo después de en la fase de recuperación, obviamente con algunos problemas en términos de la rehabilitación, pero que debemos tener en cuenta de manera posterior, pero en términos generales son los que pueden llegar a sobrevivir, aquellos precisamente que no entran o más bien que han entrado en esa hibernación metabólica, pero que logran recuperar el metabolismo. Brevemente, solamente para recordar que en la cadena de transporte de electrones a través de la mitocondria son dos, digamos, los complejos mitocondriales que se han visto más afectados por eso y son justamente el complejo 1 y el complejo 5. Digamos que hay varios estudios sobre ello, pero pues para no entrar como en mayores detalles, miren que la activación o la actividad del complejo 1, que es en el primer paso de electrones a través de la mitocondria en su fase externa, aquellos que requirieron más noradrenalina son aquellos que tuvieron menores actividades del complejo 1 mitocondrial. Del mismo modo, aquellos que producían menos ATP eran los que más norepinefrina requerían para sobrevivir. Y sabemos ya por múltiples estudios que entre más vasopresores se necesiten, probablemente la posibilidad de sobrevivir es menor. Y del mismo modo, aquellos pacientes en los que se les midió ATP, esos son estudios realizados en muslos, también comparando pacientes que han sobrevivido de cirugías ortopédicas versus el séptico. Miren que la producción de ATP en realidad es directamente proporcional en términos generales a la sobrevida. Hay muchas cosas que pueden explicar esto, pero en términos generales lo que les coloco aquí en la tabla de la derecha es que hay DAMs, que son precisamente las moléculas asociadas a daño, los PAMs, que son los asociados a patógenos, y los LAMs, que son los asociados a lifestyles o a cómo vive uno en términos generales y que lo mantengan inflamado.
ya no solamente la parte macrohemodinámica, que es importantísima y que nos encanta como intensivistas, pero también hay una suerte de moléculas, que era lo que nos estaba mostrando el doctor Jorge hace un momento, en el que varios, digamos, fenotipos sépticos se van a dar. A la larga, lo que es importante es la interacción de todos esos PAMs, los DAMs, los LAMs, con los distintos receptores celulares que pueden producir o no muerte celular programada. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar de cardiomiopatía séptica y por qué escogimos este tema. Básicamente hay una carta al editor de este tema en el cual se dice que la cardiomiopatía séptica es una patología sumamente difícil para diagnosticar, no solamente por el médico de la unidad de cuidado intensivo, sino por el médico de urgencias, por el médico de hospitalización, por el médico domiciliario. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque la sepsis puede afectar los dos ventrículos, el derecho o el izquierdo, pero tradicionalmente la miocardiopatía séptica se ha definido como disfunción del ventrículo izquierdo. Siguiente. Y esta disfunción del ventrículo izquierdo, perdón, la anterior, Miguel. Y esta disfunción del ventrículo izquierdo se puede dar por miocardiopatía séptica, que es lo que estamos tratando, o miocardiopatía por Takotsubo, que también se puede dar secundaria a la sepsis. Pero esta miocardiopatía por Takotsubo, pues básicamente tiene unas alteraciones contráctiles ecocardiográficas que no, pues no vamos a tocar acá, pero son completamente diferentes a la miocardiopatía séptica. Siguiente. Entonces, para entrar en la definición de cardiomiopatía séptica, pues es una disfunción miocárdica reversible que ocurre como parte de la falla multiorgánica causada por la sepsis, que debe cumplir unos criterios específicos en la cual encontramos una dilatación ventricular con aumento de las distensibilidades ventriculares y presiones de llenado normal a bajas, a diferencia del patrón de choque cardiogénico, que es pues lo contrario. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida sin disminución de ese volumen sistólico en el ventrículo izquierdo y disminución de la respuesta de reanimación con líquidos y catecolaminas. Con la característica, digamos, que nombran en los diferentes estudios es que tiene es reversible en 7 a 10 días aproximadamente. Y pues obviamente en estos pacientes se debe descartar síndrome coronario agudo o por lo menos no tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales para este tipo de pacientes. Siguiente. Aquí vemos de este estudio, nos muestran más específicamente los criterios para esos fenotipos de alteraciones para diagnosticar esta cardiomiopatía séptica. Básicamente, para tener en cuenta, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe ser menor de 40 a 50%, tanto en los estudios del 2018, 2019 y en este estudio del Geriatric, que también básicamente nos dicen que debe ser menos del 40%. Siguiente. ¿Cuál es la incidencia de esta cardiomiopatía inducida por sepsis? Pues básicamente está más dada en los pacientes que tienen SOFAs mucho más altos. Entonces, pacientes con SOFA de 10 o más, la incidencia obviamente es mayor, y los pacientes con Apache mayor de 19 van a tener disfunción cardíaca secundaria pues a la sepsis. Siguiente. En cuanto a en cuanto a la incidencia de cuál infecciones afecta más, digamos, el corazón, en este estudio nos muestra que las infecciones sanguíneas o las bacteremias, las infecciones pulmonares o neumonías y las infecciones de tejidos blandos, podemos encontrar pacientes con cardiomopatía inducida por sepsis. Siguiente. Eso no quiere decir que no en los otros o en las otras infecciones no tengamos cardiomopatía inducida por sepsis. Siguiente, Miguel. En esta tabla encontramos cuáles son los antecedentes que pueden tener esos pacientes que tenemos con cardiomopatía inducida por sepsis que nos hagan pensar
que puede ser una cardiopatía por sepsis y no un choque distributivo séptico secundario a la infección. Mire, una cosa importante aquí, el primero que dice que no tienen una historia clínica significativa. Muchos de estos pacientes no tienen ninguna patología previa y hacen cardiopatía séptica, y eso se debe básicamente a la expresión de los fenotipos de sepsis. Los pacientes alcohólicos, los pacientes con enfermedades renal crónicas, diabéticos, hipertensos, los pacientes con adicción a opioides y los pacientes con antecedentes psiquiátricos tienen un poco más de riesgo de tener una cardiopatía inducida por sepsis. Siguiente. Aquí vemos qué tanto afecta ese corazón la sepsis en cuanto a si es una disfunción sistólica o es una disfunción diastólica o los dos. Vemos que la mayoría de pacientes tienen disfunción diastólica y sistólica, pero una gran parte también de pacientes tienen una disfunción sistólica aislada y en menos compromiso una disfunción diastólica aislada. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar ecocardiográficamente hablando. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, pues como hablaba Miguel, pues obviamente es un proceso inflamatorio que se da secundario a la infección, y este proceso inflamatorio es severísimo y secundario a los fenotipos que tenga de sepsis el paciente. Se activan unas diferentes cascadas de citoquinas o citoquinas inflamatorias, óxido nítrico, que esto al final nos va a activar o nos va a hacer un estrés oxidativo que nos activa cascadas de coagulación, nos hace disfunción endotelial y pues esto va a producir vasodilatación sistémica. Y pues como decía Miguel ahorita, el calcio es un electrolito sumamente importante en la sepsis y la cardiomiopatía séptica. Esto nos va a producir alteraciones estructurales miocárdicas que nos va a generar inflamación de estos miocitos, como lo veíamos ahorita en las fotografías que mostró Miguel. Estas inflamaciones pues obviamente van a producir alteraciones en la conducción miocárdica y al final nos van a presentar arritmias o alteraciones microvasculares cardíacas que se nos va a expresar macroscópicamente en el paciente como una función miocárdica disminuida, ¿sí? Y esta función miocárdica disminuida, pues al final nos va a hacer que este paciente tenga un gasto cardíaco bajo y una presión arterial baja. Ojo, porque estos pacientes perfectamente, este puede ser el ciclo también de descripción de un choque séptico. De un choque séptico refractario. Y esto al final, pues obviamente nos va a dar hipoperfusión tisular, hipoxia y acidosis láctica. Por el otro lado, tenemos que hay unos procesos neuroendocrinos y procesos metabólicos que nos van a llevar a hiperglicemia, acumulación de ácidos libres grasos, ácidos grasos libres, disfunción mitocondrial, lipólisis y incremento del catabolismo de las proteínas. Y esto al final también nos va a generar pues alteraciones en la perfusión cardíaca. Siguiente. Como lo decíamos entonces previamente, la disfunción miocárdica va a estar dada por la activación de citoquinas y mediadores inflamatorios, por especies reactivas del oxígeno, por óxido nítrico, por disfunción mitocondrial, y algo demasiado importante que lo hace la sepsis directamente son las endotoxinas de la bacteria, que básicamente esas endotoxinas también actúan o atacan directamente el miocito y va a generar disfunción miocárdica directa. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos para el diagnóstico de estos pacientes? Pues obviamente lo primero es la clínica. Se presenta más o se puede presentar más en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Podemos encontrar pacientes con extremidades frías y moteadas, pero esto lo encontramos también en un paciente con choque séptico. Inestabilidad hemodinámica a pesar de manejo con vasopresor, esto lo encontramos también en un paciente con choque séptico. No respuesta al reto de volumen, lo mismo. Arritmias cardíacas, ecocardiograma anormal, saturación venosa baja y troponina elevada. Siguiente. Pero esto al final es muy inespecífico. La clínica básicamente es muy inespecífica porque nos hace pensar en un choque independiente de si está o no está afectando nuestro corazón. Siguiente.
En el electrocardiograma, ¿qué podemos encontrar? No hay un hallazgo patognomónico que nos diga este paciente tiene una cardiomiopatía séptica, pero sí podemos encontrar arritmias cardíacas, como cuáles, taquicardia sinusal y fibrilación auricular. La taquicardia sinusal la podemos encontrar en todos los pacientes con sepsis, casi que todos los pacientes con sepsis, y fibrilación auricular en pacientes con antecedentes de fibrilación auricular que tengan sepsis. El patrón de Brugada tipo 1 se ha descrito en los pacientes con cardiomiopatía séptica, pero no secundario a la cardiomiopatía séptica, sino más a la fiebre. Y se puede confundir con un infarto con elevación del ST siguiente. Pero al final, esto termina siendo también inespecífico. O sea, un electrocardiograma nos puede dar mucha información, pero es inespecífico para decir tiene o no tiene una cardiomiopatía séptica. Siguiente. Las troponinas, como hablábamos desde el principio, la troponina tiene o está presente hasta en el 43% de los pacientes con sepsis, pero este estudio nos dice que además de estar presente, también tiene un valor pronóstico esa troponina en sepsis. Este es un metaanálisis en donde reunieron muchos estudios, de los cuales pues obviamente estaban en sepsis y choque séptico estos pacientes, y la mayoría de pacientes que tenían troponinas positivas tuvieron un desenlace fatal. Siguiente. Que esto nos hace pensar, o pues digamos que la conclusión es que la troponina elevada identifica un subgrupo de pacientes con sepsis que tienen mayor riesgo de mortalidad. Siguiente. Aquí vemos con respecto a los biomarcadores que podemos encontrar. La interleuquina 8, como hablábamos previamente, en este estudio trataron de buscar la especificidad de esta interleuquina 8 del BNP y de la misma troponina, en donde encontraron que los pacientes al principio pueden tener interleuquina 8, troponina y BNP bajos, pero a medida que va pasando la sepsis o a medida que va aumentando su compromiso séptico, va aumentando estos valores y es directamente proporcional, sobre todo la interleuquina 8, en decirnos si está muy elevada, está muy grave el paciente, si no está tan elevada, o está empezando o está saliendo, está en uno de los dos extremos. Siguiente. Por lo cual podemos concluir que estos son potenciales biomarcadores para predecir la miocardiopatía inducida por sepsis, pero no es claro todavía en decir si nos va a servir o no nos va a servir. Sí nos sirve para decir tiene disfunción miocárdica, pero que sea secundaria o no a la sepsis, todavía no. Siguiente. El BNP. Entonces, este estudio es un estudio ya viejito en el cual quisieron ver básicamente si el BNP elevado o no elevado nos hacía más disfunción miocárdica y pronóstico durante la sepsis severa en ese momento. Entonces, aquí vemos en esta curva que los pacientes con BNP positivo mayor de 190 nanogramos por litro tenían una menor probabilidad de sobrevida, que era estadísticamente significativa con respecto a los pacientes que tenían un BNP menor de 190. Siguiente. Esto nos hace pensar que puede ser un muy buen marcador de miocardiopatía inducida por sepsis, útil para detectar la disfunción miocárdica de forma temprana, y la persistencia de este BNP elevado aumenta significativamente el riesgo de muerte. Siguiente. Sonido, Miguel. Gracias. Para continuar justamente con el caso clínico y con lo que Jorge nos está hablando, si nos damos cuenta hay como un largo, digamos como un estrecho margen en el que tenemos que ser un poco precisos en el diagnóstico, pero no siempre es tan fácil. Miremos un poco de la evolución ecocardiográfica. Eso fue tomado precisamente el día digamos, cuando empezó como el deterioro hemodinámico, y creo que era también el ecocardiograma que nos mostraba Jorge al principio. Pero miremos unos detalles interesantes. Dice que el ventrículo izquierdo está de tamaño y forma normal, digamos conservada. No hay trastornos segmentarios de la contractilidad y lo que mencionábamos ahorita, hay un movimiento paradójico del septum.
El volumen, en cuanto a la fracción de eyección, el volumen de fin de diástole es de 54, el de fin de sístole de 19, un BTI de 15 y una FEBI, por supuesto, conservada de 62% con una función diastólica normal. El ventrículo derecho, como habíamos visto, está aumentado de tamaño, contractilidad normal. Habíamos hablado de que el TAPS estaba normal y tenía signos de sobrecarga crónica de presión, un aplanamiento del septum en sístole. También había movimiento paradójico del septum interauricular y desviación del septum interventricular hacia la izquierda. Y el tabique interventricular se encontraba íntegro. Hasta ahí uno podría entonces, con estos datos, tener una buena impresión de lo que quizás no estaba pasando o quizás sí. Vemos que el tamaño del ventrículo izquierdo estaba normal, la fracción de eyección conservada. En general, el ventrículo izquierdo no estaba dando tanta lucha, a pesar de que la paciente se encontraba con claros signos de deterioro hemodinámico y demás. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuál fue la conducta? Creo que es lo que muchos hubiésemos hecho quizás, es reexpansión volumétrica, por supuesto, lo hemos mencionado a través de múltiples textos en los cuales lo inicial es hacer como una reexpansión volumétrica de esa hipovolemia relativa por dilatación del lecho esplácnico. Por supuesto, alcanzar las famosas metas de sepsis y que se hiciese una reanimación guiada por metas. Sin embargo, en cuanto a la ecografía, me gustaría hacer unas apreciaciones bien interesantes y es quizás el constructo que quiero tratar de llevar. Miren estos datos que nos dan. Una fracción de eyección normal con el ventrículo izquierdo normal, pero miremos, creo que casi nunca miramos los volúmenes. Y miren ese volumen de fin de sístole y el volumen de fin de diástole. No es normal que una paciente joven de 27 años o quizás muy pocos pacientes lleguen a un volumen de fin de sístole tan solo de 54 y lo que nos haría pensar es que el stroke volume, el volumen latido, es nada más de 34 mililitros. En una paciente más o menos de 50 kilos, eso da más o menos un índice cardíaco de 0.8 y si lo ponemos en términos de gasto cardíaco, es aproximadamente de 2.1. Miren que ahí la integral de velocidad-tiempo también nos está dando algunas apreciaciones interesantes y es que 15 no es para nada normal. Más o menos el ventrículo izquierdo se debe manejar entre 18 y 22 de BTI. Lo que creo que ya en ese punto nos tiene que estar prendiendo un poco las alarmas porque lo que acabamos de ver es que no hay unos criterios claros ecocardiográficos. Casi que siempre miramos la fracción de eyección, pero recordemos que la fracción de eyección es muy dependiente de toda suerte de situaciones, que es lo que vamos a hablar. Luego, al día siguiente, creo que es una crónica de una muerte anunciada, obviamente en retrospectiva, y es que al día siguiente le cae la fracción de eyección al 30%, ya se ve la hipoquinesia generalizada en todas partes, principalmente de los segmentos mesiales y de los apicales, sugiriéndonos algún tipo de alteración en los receptores betas. Hay además de eso un patrón de disfunción diastólica tipo 2 con aumento de las presiones de llenado. El ventrículo derecho muestra un tamaño normal con una fusión sistólica ya levemente deprimida y además de eso hay un derrame pericárdico leve principalmente en el receso posterior con separación de las hojillas viscerales. Además de eso ya veíamos la vena cava dilatada. De manera que una paciente joven que no está, digamos, tolerando muy bien ni la respuesta a volumen, ni el aumento de la elastancia aórtica, ni el aumento de las resistencias vasculares periféricas, ni el de las pulmonares, ya nos está hablando precisamente de que algo se está desenmascarando y que de pronto la fracción de eyección inicial simplemente le hacía falta estar bajo una situación de estrés. La condición de esa paciente en ese momento fue aumentos importantes del soporte vasopresor, estaba con noravasoadrenalina y ya estaba con inotropía, con dobutamina y el inicio del levosimendan. Entonces, en ese sentido, digamos como que me gustaría hacer una pequeña crítica, tanto para la diferenciación, o más bien una apreciación con respecto a la diferencia que tenemos que hacer entre un ecocardiograma de cardiología, de consulta externa, de pronóstico a largo plazo, a un ecocardiograma de cuidado intensivo. Esto es una discusión interesante que se dio a través justamente del sepsis 3, en el cual
se intentó meter de manera rutinaria y, digamos, importante el uso de la ecografía en cuidado intensivo realizada por intensivistas. Acá, pues, digamos, en el lado izquierdo les muestro cómo parte, digamos, como de los exámenes que pedimos de manera rutinaria, como el TAC, la radiografía, los exámenes de laboratorio de sangre y demás, tienden a prolongar un poquito, en algunas ocasiones, algunas de las conductas. Mientras que cuando nos vamos a través de un examen, digamos, sistemático, a través de la ecografía, podemos reducir ese tiempo. Lo que inicialmente, en términos generales, se promovió es que sí, la ecografía debería ser mandatoria en cuidado intensivo. Sin embargo, la polémica es interesante. Hay otros grupos, el mismo año, la misma hora, en el mismo lugar, el grupo del doctor Volpicelli dijeron justamente lo contrario. No, pues ya que a pesar de que haya mucho entusiasmo en cuidado intensivo, pues tampoco somos ecografistas, no somos cardiólogos en la mayoría de los casos, de manera que esto puede tener también en algunos casos unas malas interpretaciones del mismo. El grupo del doctor Paul Mayo en Nueva York dijo, no estamos seguros. Entonces, digamos que en esa medida la controversia sí es qué tipo de ecografía es la que estamos usando. Entonces, creo que más allá de decir sí, no, quizás no, es simplemente que nos llenemos de toda suerte de herramientas, no olvidemos la medicina hipocrática, pero también no olvidemos lo atractivo que pueden ser estas mediciones, así como las nuevas terapias. Entonces, con respecto a lo que decía Jorge, justamente no hay un consenso definitivo para decir cuál es la definición de la entidad. Y eso es grave, es difícil, porque en la definición está el diagnóstico. Entonces, no, obviamente nos llenamos de toda suerte de dilemas en ese punto. ¿Qué sí sabemos? Que pues debe haber una dilatación ventricular izquierda con aumento en las presiones de llenado, o que sean bajas al menos, con presiones de llenado normales o bajas. Que haya disminución en el DPDT de la contractilidad, que haya disfunción sistólica o sistodiastólica del ventrículo derecho, o eventualmente que haya una reducción de la respuesta a volumen. Acabamos de ver que la paciente cumple con todas esas cualidades. Entonces, en principio podríamos decir, por supuesto, el diagnóstico estuvo frente a nosotros y afortunadamente estuvo y lo identificamos. Pero no es la realidad de todos los pacientes de cuidado intensivo. Nuestros pacientes usualmente están llenos de toda suerte de dilemas adicionales en los cuales todas estas disfunciones que acabamos de ver se pueden deber a toda suerte también de dilemas adicionales. La sobrereanimación, la infrarreanimación, las múltiples comorbilidades, la edad, los tratamientos, el control de la infección, no siempre es solamente un diagnóstico, ¿no? Muchas veces vemos una gran cantidad de diagnósticos en nuestras evoluciones. Entonces, digamos que en ese sentido no es tan fácil llegar a un diagnóstico como tan preciso. Lo que sí es cierto es que a pesar de que la fracción de eyección sea un punto importante a tener en cuenta para hacer el diagnóstico, para darnos la impresión de cómo está ese corazón, sí es importante saber que, o es el mensaje que quiero transmitir, es que no estemos tranquilos ante una fracción de eyección normal. De hecho, en varios artículos, en varios estudios y fisiológicamente, ya lo vamos a discutir, el proceso de una caída de la fracción de eyección tiende a ser más bien un fenómeno de adaptación transitoria del corazón para cumplir con la demanda metabólica, que a la larga eso es choque, ¿no? Una alteración entre el aporte y la demanda. Entonces, aquellos pacientes que en estos contextos han logrado disminuir su fracción de eyección, curiosamente son los que sobreviven. Y de cuidado intensivo, como en estudios de anestesia y demás. Y miren justamente lo que decía el doctor Antoine Villavarón, y es que a pesar de que el estado hiperdinámico es una cualidad usual del choque séptico, no siempre tenemos esos estados hiperdinámicos. De hecho, en algunos pacientes, la taquicardia, que ya vamos a ver un poquito en las curvas de presión-volumen, son precisamente adaptaciones que está tratando de hacer el ventrículo para alcanzar ese gasto cardíaco, alcanzar la elastancia aórtica, mantener el coupling ventricular arterial, pero usualmente esos estados hiperdinámicos que no son de hibernación mitocondrial son los que tienden a tener una mortalidad del 100% en este estudio específicamente. Como es usual en cuidado intensivo, pues no tiene más de 50 pacientes. Entonces, miren lo que pasa precisamente con
con la fracción de eyección y el diagnóstico cardiográfico. Este es un estudio no tan nuevo, pero pues no por eso Hipócrates no dijo cosas interesantes, y es de François Jardin y de Antoine Villabaron, que son como parte de los que introdujeron la ecografía en cuidado intensivo. A través de, digamos, algunos estudios se ha demostrado eventualmente que esa parte de la fracción de eyección va a tener muchos problemas. Recordemos que el volumen de fin de diástole, o más bien la precarga, depende de muchas cosas. Recordemos que las variables de precarga son, en términos generales, o de lo que depende la precarga, es de la presión auricular, es decir, del gradiente de presión entre la presión auricular, la presión sistémica media y las resistencias vasculares venosas. Y recordemos que el proceso fisiopatológico per se tiene algunas redistribuciones precisamente del volumen en todo el componente venoso y de todo el volumen en el componente arterial, que son bastante diferentes. Recordemos también que depende de la elastancia ventricular o de la distensibilidad ventricular, o de todas las formas en las que podamos intentar definir precarga: tensión, la forma, algo de lucitropía, interdependencia ventricular, que vimos que se está alterando. Recordemos que el ventrículo derecho tiende también a manejar esos volúmenes, a elongarse y generar algunos cambios en el desplazamiento del septum interventricular que generan eso. Adicionalmente a eso, creo que es algo que a veces no revisamos o no entramos profundamente, y es la fisiología del pericardio. Recordemos que el volumen telesistólico o al final de la sístole también depende de muchas cosas: de la poscarga, de la elastancia aórtica, de la elastancia ventricular, de la contractilidad misma, del fenómeno de Wick, que es el aórtico, de la sincronía misma que puede haber en esa elongación entre el septum y, digamos, la descarga eléctrica, que ya lo estábamos viendo en nuestro paciente, con respecto a cómo eso se traduce realmente en deltas de presión, con deltas de volumen eventualmente, el gasto energético del corazón. Y además de eso, algunos detalles que también la paciente tenía y que eventualmente muchos de nuestros pacientes tienen, y que lo tenemos mucho en cuidado intensivo: los cambios en la frecuencia cardíaca y obviamente los cambios intratorácicos por la ventilación espontánea versus la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué opción nos queda? Y por eso les hacía un poco tanto hincapié en la valoración de los volúmenes, pero también de la integral de velocidad-tiempo. Y es que tratemos de revisar eso, porque justamente ese es uno de los indicadores de cuánto realmente está eyectando el ventrículo, si es que no tenemos reportado eventualmente el volumen telesistólico. Entonces, el texto de alguien que creo que ha estudiado profundamente las curvas de presión-volumen, Daniel Burkhoff, del grupo de Manchester. Miren lo que, digamos, en términos generales, el loop de presión-volumen nos enseña. Por un lado, tenemos obviamente el volumen telediastólico, el volumen telesistólico, y recordemos que la diferencia entre los dos, para hablar de la fracción de eyección desde este punto de vista, es la diferencia entre ambos, o más bien lo que queda resultante del stroke volume sobre el volumen pico o el volumen telediastólico. Y ahí tendríamos el stroke volume. Pero en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección conservada, recordemos que es un failing heart, un corazón que está en esa hibernación, en ese proceso de adaptación entre su elastancia ventricular y la elastancia aórtica, y todos los fenómenos de consumo de oxígeno. Y recuerden que esta pendiente del DPDT en la contracción isovolumétrica, que luego se vuelve la fase eyectiva en alguien que tiene ya una alteración contráctil, puede generar precisamente que en esos momentos, imagínense aquí en este ejemplo nada más, que caídas en esa contracción ventricular, cuando lo colocamos en un momento de estrés, a pesar de que el volumen, el stroke volume es normal, por lo cual la fracción de eyección también lo es, solamente con una maniobra del hand grip van a generar o van a evidenciar su disfunción real y su intolerancia al momento de estrés. Imagínense si eso pasa en un paciente que solamente se le hace una prueba de presión de la mano, ¿cómo será en un paciente que está con nora, vasoadrena, dobutamina, levosimendan? Entonces, creo que esto es una precisión que trato de dar, porque miren justamente el stroke volume, cómo se reduce a pesar de que el volumen telediastólico sea el mismo, y eso va a ser, por supuesto, a expensas de aumentos agresivos en el DPDT de la contracción isovolumétrica,
También la curva de End Diastolic Pressure Volume Relationship, que es el punto que se le ve allí en el punteado, y es cómo se empiezan a aumentar progresivamente las presiones intraventriculares al final de la diástole sin permitirle una relajación completa, sumado a la taquicardia, por supuesto, y también a expensas del movimiento de la elastancia ventricular. Y recordemos que justamente ese punto entre la relajación isovolumétrica y la curva que cruza la relación presión-volumen al final de la sístole van a generar lo que hablaríamos como la energía potencial o la energía resegada dentro del ventrículo al final de la sístole, y el trabajo externo, en los cuales se van a ver disminuidos precisamente por ese desacoplamiento entre el ventrículo y el árbol arterial. ¿Ahí sigues, Jorge? Sí, Miguel. Siguiente. Entonces, para redondear, digamos, en la parte del tratamiento, creo que había una anterior, Miguel. Entonces, para redondear en el tratamiento, básicamente, estos pacientes van a necesitar soporte vasopresor. En el soporte vasopresor, pues no nos vamos a detener porque hemos visto que este soporte vasopresor, obviamente, en choque séptico ya está muy bien descrito, que es como una secuencia de eventos que podemos realizar, iniciando con noradrenalina, seguido apoyo con vasopresina, y luego pues los que podamos utilizar, adrenalina e inotrópicos, ya vamos a ver. Pero básicamente en los soportes vasopresores, siguiente, Miguel, en los soportes vasopresores pues hay muchos estudios en los cuales nos dice qué podemos utilizar y a cuáles le ha ido mejor en choque séptico. Para esto básicamente la conclusión es que la noradrenalina pues es nuestro primero soporte vasopresor y podemos apoyarnos con vasopresina. Siguiente. En cuanto al volumen, como hablábamos ahorita, son unos corazones que probablemente no van a responder tan bien al volumen, ¿sí? Pero estamos hablando de choque séptico con un corazón alterado. Entonces, en choque séptico han habido muchas discusiones en cuanto a qué volumen se debe utilizar, qué volumen no se debe utilizar, qué volumen se debe restringir, qué volumen no se debe restringir. Entonces, desde el doctor Rivers, que quiso organizar, digamos, toda esta desorden que traíamos con la reanimación hídrica, tratamos de hacerlo una reanimación guiada por metas, una reanimación temprana guiadas por metas, pero luego muchos estudios trataron de controvertir todas estas pues hallazgos en el estudio de Rivers. Entonces, pues obviamente en este momento veníamos con nuestra cabeza diciendo como la cantidad de volumen va a depender también o nos va a dar mayor mortalidad, porque ya hay muchos estudios que nos dicen que a mayor volumen, mayor mortalidad, pero resulta que hay un grupo específico que básicamente es el grupo de la de estudios de la injuria, de la lesión pulmonar, que hicieron este estudio, que es el CLOVERS. Este estudio reciente salió en este año, en donde ellos trataron de restringir en un grupo la cantidad de volumen que se daba en esos pacientes con choque que causaba hipotensión, y otro grupo con manejo liberal de estos fluidos. Vemos aquí, pues a grosso modo, que en las primeras 6 horas en el restrictivo solo fueron 500, en las primeras 6 horas en el liberal 2300, que para muchos ya probablemente eso es demasiado volumen, y en 24 horas hasta 3400 en los pacientes con fluidos liberales. Pero vemos que básicamente el tiempo de inicio del vasopresor fue más rápido en los pacientes con terapia restrictiva que en los pacientes con terapia liberal, y la duración del vasopresor fue mayor en el grupo de terapia restrictiva que en el grupo de terapia liberal. Siguiente.
En esta tabla vemos los diferentes desenlaces que pueden haber y no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en todos los desenlaces de mortalidad, estancia en UCI, inicio de terapia de reemplazo renal, disfunción de otros órganos. No hubo ninguna diferencia significativa. Claro, esto no da pie a que digamos que entonces podemos seguir echándoles agua a todos los pacientes a diestra y siniestra, porque pues no es el objetivo. Creo yo que el punto por el cual traje este artículo que es reciente es que debemos no restringir tanto tampoco estos pacientes, pero tampoco una terapia liberal. Y debemos hacerlo guiado por objetivos y guiado por parámetros hemodinámicos que podamos medir, tanto estáticos como dinámicos, sobre todo dinámicos que los tenemos a la mano en todas las unidades de cuidado intensivo. Línea arterial para presión variabilidad de presión de pulso, ecocardiografía para ver la respuesta a volumen o para ver si necesita volumen, índice de vena cava. Podemos incluso también utilizar la PVC, que muchos probablemente ya no lo utilizan, y podemos utilizar también catéteres de arteria pulmonar para la reanimación hídrica. Siguiente. En cuanto a la parte de inotrópicos, ¿qué podemos utilizar en estos pacientes? Pues básicamente la dobutamina siempre ha sido utilizada y sigue siendo como el gol estándar, entre comillas, en este momento para uso en los pacientes con cardiomiopatía séptica. Luego empezaron a salir unos estudios de milrinone no tan conclusivos que nos decía que probablemente tenía menos riesgos de hacer arritmias cardíacas en estos pacientes que se utilizaba dobutamina, pero vino el levosimendan y el levosimendan básicamente nos está ayudando con la inotropía de todos estos pacientes y además nos está ayudando con algo muy importante que lo nombraba Miguel desde el principio, que es la sensibilización del calcio en estos corazones afectados. Entonces, este levosimendan probablemente va a ser el mejor medicamento que tengamos en cuanto a terapia inotrópica en el futuro para estos pacientes con cardiomopatía séptica. Siguiente. Y eso lo vamos a poder observar en este estudio que está apenas en curso. Este es el protocolo, que es básicamente la comparación de dobutamina y levosimendan para el tratamiento de cardiomopatía de disfunción cardíaca inducida por sepsis. Sale a finales de este año. Esperemos a ver qué nos dice, pero creería que la solución probablemente va a ser el levosimendan en cardiomopatía inducida por sepsis. Siguiente. Otro punto importante que tocaba Miguel ahorita en la parte hemodinámica es el control de la frecuencia cardíaca. El control de la frecuencia cardíaca, claro, sabemos que esta frecuencia cardíaca en la mayoría de casos puede ser secundaria a tratar de mantener un gasto cardíaco, pero en algunos pacientes también puede ser letal esta frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos para tratar de controlar esta frecuencia cardíaca? Tenemos beta bloqueadores, pero estos beta bloqueadores, pues en un paciente con nora, vasoadrena, dobuta, levosimendan, probablemente utilizarlos no va a ser la mejor opción. Claro, tenemos unas ventajas con estos beta bloqueadores que tienen un efecto antiinflamatorio porque disminuyen los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo el esmolol, que es el que como que tiene estudios, pero pues tenemos ahí como la restricción de si podemos hacer el efecto negativo o el efecto adverso con este beta bloqueador. Otro medicamento que se ha utilizado para el control de esta frecuencia en estos pacientes con cardiomopatía inducida por sepsis es la ivabradina, que pues obviamente no tiene los efectos inotrópicos que no deseados que tienen los beta bloqueadores y nos puede servir para control de la frecuencia. Problemas, pues que no en todas las instituciones las tenemos, pero pues cuando la tengamos dispongamos de ella, que sí nos puede ayudar a controlar la frecuencia y estar seguros que esta frecuencia no es secundaria a una compensación de ese gasto cardíaco, porque si le tumbamos la frecuencia cardíaca a esa compensación del gasto cardíaco, estaríamos tumbando al final el gasto cardíaco y estaríamos empeorando a nuestro paciente tratando de mejorar una frecuencia cardíaca. Siguiente. Entonces, continuando un poco con el caso clínico, miren que aquí el 14 de febrero era lo que les mencionábamos, requerimiento de soporte vasopresor, nora, vasoadrena, dobutamina, levosimendan, por supuesto ventilación mecánica y pues en la presunción de la neumonía inicial, pues la antibiótico terapia.
Precisamente creo que ahí fue donde fuimos, digámoslo así, o como en el texto de Dante, bajando lenta y profundamente hasta las fauces del infierno. Pero precisamente pues para eso estamos. Entonces, en ese sentido, digamos que al identificar rápidamente que la paciente venía en un colapso, no solamente séptico de vasodilatación e hiperdinamia, sino también en un colapso cardíaco, se decidió con el grupo de ECMO, pues ingresar a la paciente en ECMO venoarterial como parte del soporte, digamos más bien multisistémico, mientras el corazón pasaba por la presunción que teníamos, que era una cardiopatía séptica. Entonces, posterior a ello, digamos que en términos generales, el manejo del ECMO fue un manejo convencional, venoarterial todo el tiempo, con los ajustes necesarios pues, para el mantenimiento de cada uno de los órganos. Digamos que la vigilancia de la parte neurológica se hizo todo el tiempo en términos de la sedación con BIS y con Doppler transcraniano. Lastimosamente, pues aún no contamos con el NIRS, pero pues por supuesto el planteamiento es justamente eso. Entonces, ¿qué tenía nuestra paciente eventualmente después del quinto día de soporte extracorpóreo? Teníamos una tensión arterial que les menciono acá, 115/65, la media es 81, su presión de pulso 85, lo que nos indica evidentemente que la válvula aórtica continuaba abierta. La frecuencia cardíaca estaba en 79 y el soporte cardiovascular con milrinone a dosis usual de 0.375. El ecocardiograma control que se hizo por parte nuestra y del grupo de cardiología, lo que se mostraba entonces era una recuperación de la disfunción biventricular que habíamos anotado previamente, tanto sistólica como diastólica, lo cual nos habla precisamente de que el diagnóstico era ese. Digamos que la historia natural de la enfermedad en este caso es esta justamente, una recuperación entre el séptimo y el 10º día. Los gases arteriales, por supuesto, tomados de la línea arterial derecha, son los que les muestro a continuación. Un pH 142, es decir, equilibrio ácido-base, el lactato está normal y se dan cuenta la fracción inspirada de oxígeno no es tan alta. Por lo cual pensábamos, o digamos así, en esta pequeña foto en el tiempo, pues que la paciente lo logró, por supuesto. Sin embargo, la mecánica respiratoria era con un volumen corriente de 222, que es ultraprotectora de 4 por kilo, un PIB de 11, el cual se tituló con un punto de apertura crítico de 9, nos daba una mecánica respiratoria que les muestro acá, una meseta de 29 con una driving pressure de 18, una distensibilidad estática de 12, una presión media de la vía aérea de 18. Eso nos da en términos generales unos índices de oxigenación por PAFI de 100 y un índice de oxigenación de 18. El planteamiento entonces es una paciente que hace toda esta cascada de citoquinas proinflamatorias y demás, y que ya les voy a mostrar la radiografía, estaba en SRA entonces. Siendo así, pues la paciente todavía no lo había logrado. Nuestra radiografía es esta justamente, y si se dan cuenta, pues no es una radiografía para nada satisfactoria para pasarla pues para liberarla del soporte extracorpóreo. Miren los derrames pleurales bilaterales, muy importante el derecho. Tenemos además de eso colapsos pulmonares bilaterales, el edema pulmonar, etc. Entonces lo que hicimos fue pasarla en una transición a una configuración venoarteriovenosa para luego pasarla solamente al soporte pulmonar, que sería en un ECMO venovenoso. Después del manejo tanto ventilatorio, corticoides, el ECMO precisamente, y dejar descansar el pulmón, pues estos son los resultados justamente que tenemos. Si se dan cuenta, ahí todavía está con la cánula del ECMO venovenoso y por supuesto intubada, desde luego. Siendo así, pues tenemos justamente un criterio más de lo que significa realmente la cardiopatía séptica, y es que hubo una recuperación inmunológica, la reversibilidad que hemos hablado tanto, por lo cual no fue SRA. Recordemos que la historia natural es un poco diferente. De hecho, los textos lo mencionan. Más o menos el 80% de los casos que creemos que son SRA, en el tiempo nos damos cuenta que no es SRA. Entonces, finalmente, pues como para resumir en qué quedó nuestra paciente, se logra extubar, rehabilitación y se le da egreso.
Este es un video que les queríamos compartir pues a todo el grupo y también pues a los que participaron de manera externa con nuestra paciente. Este video nos lo envió ella hace 2 días y se los queríamos mostrar para finalizar. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. Es justamente ella pues ya montando bicicleta. Ella se fue hace menos de 10 días de la unidad después de haber pasado por toda esta condición crítica y pues obviamente les manda sus saludos, sus abrazos y desde luego el agradecimiento como siempre nos lo expresó en todo el tiempo que estuve en la unidad. Eso era lo que les teníamos para hoy. Muchísimas gracias. No, espectacular, Miguel y Jorgito, mil gracias. Una súper revisión, súper académica, además alineada a todo el proceso del paciente, de su familia, con resultados buenísimos. De verdad, un orgullo este tipo de revisiones y demostrar todo lo que hacemos en la unidad de cuidado intensivo. Creo que no hay mucho tiempo, me gustaría, digamos, que pudiéramos hacer preguntas, pues yo creo que ya estamos, digamos, que al límite del tiempo. Solo agradecimientos a ustedes y seguramente en el interior de la unidad podemos comenzar a hacer discusiones alrededor del tema, pero muy interesante y de verdad mil gracias a los dos por la excelente revisión. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.